Hola, oigan, quiero hablar con ustedes sobre este tema que se me hizo muy interesante y la verdad es que yo no me lo había planteado así anteriormente, o sea, yo pensaba así como de, ¿por qué a las personas se les hace como importante esta misa si, o sea, ya tiene como un montoncísimo de años que la crearon y, o sea, eso que ya ni siquiera, o sea, tú ni siquiera vas a misa, güey, pero bueno. Es más, ni siquiera lo ponen en las misas, con tal de decirte eso. Pero tras investigar un poco y analizar más sobre esta misa, me di cuenta que tiene aspectos bastante útiles que te pueden servir si es que tú estudias música. Y si no estudias música, no te preocupes, de todas maneras quédate conmigo para que puedas aprender algunos datos curiosos, interesantes que puedes utilizar en un tema de conversación y la gente te considera una persona intelectual. Comencemos por establecer por qué es tan importante esta obra. Y bueno, es muy fácil, por el simple hecho de que se haya conservado hasta nuestros días. Y es que imagínate, es una obra que, como ya lo dije, fue hecha desde hace mucho tiempo en la Edad Media. Y considerando que en esta época había muchísima muerte, guerras, plagas, pestes y tantas cosas horribles, pues solamente el hecho de ponerte a pensar por cuántas cosas tuvo que pasar para sobrevivir, pues es magnífico, o sea, realmente sorprendente. Además, ha sido conservada por muy buenas fuentes documentales bastante confiables que nos hacen creer que esta obra solamente ha sido modificada y hecha por el mismísimo creador y compositor. Y bueno, a todo esto, ¿quién es el compositor, verdad? Bueno, su nombre es Guillaume de Massieu. De Massieu, perdón. Guillaume de Massieu. Disculpen, no soy francesa. Bueno, este hombrecito fue un clérigo, poeta y compositor medieval francés. Eh, Otra de las cualidades que hace esta obra eh, única y pues una gran creación es que es una obra muy extensa. Es de las obras más extensas que conocemos, más largas que conocemos de la música medieval. Hay que considerar que en la música medieval se hacía música sacra o profana. Ahora, ¿cuándo y por qué fue creada? Bueno, pues para que los musicólogos pudieran determinar la fecha de su creación, fue necesario el estudio del estilo, la técnica compositiva, su construcción e investigar a fondo los manuscritos que se conservan de esta misma, ¿no? Bueno, actualmente se estima que fue escrita en principios de la década de 1360. El compositor para esta fecha habrá tenido más o menos unos 60 años, era una persona mayor, por así decirlo, porque recordemos que en esta época las personas no vivían tanto como ahora, entonces muy pocas personas llegaban a los 60 años. Una de las cosas que nos hace preguntarnos por qué fue que Mathieu decidió componer una misa, sobre todo porque él, la mayoría de sus composiciones eran motetes profanos. Entonces, o sea, nada que ver. Además que él era amante de cualquier tipo de instrumentos y él siempre trataba de poner en sus composiciones algún instrumento de cualquier tipo, el que fuera. Pero en los manuscritos que vemos de esta gran obra, no hay ni un solo instrumento, es completamente para voz y solamente son 4 voces. Entonces, pues esto nos hace preguntarnos, ¿será que se la habrán pedido? ¿Será que alguien le pagó por hacer esta obra? ¿O
por qué la hizo de esta manera, ¿no? Bueno, una de las teorías que hay es que se la pidieron para la coronación de el rey Carlos V. Y bueno, ¿por qué esto? Porque era una celebración muy importante y fue más o menos por esas fechas. Además, si nosotros pensáramos que fue más o menos en esas fechas, entonces hay que considerar que Mashu tuvo más o menos alrededor de 6 semanas únicamente, 6 semanas para hacer toda su obra. A menos que él ya la haya empezado antes y haya dicho, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para presentar mi obra y terminarla en 6 semanas, ¿no? Pero pues no sabemos con certeza, eso habría que preguntárselo directamente a Mashu y pues eso es imposible, ¿verdad? Ahora, si no hubiese sido esta la razón por la que él escribió, entonces tenemos otra suposición y es que él la haya escrito directamente para que fuese tocada en la misa de la Catedral de Notre Dame. Bueno, ¿por dónde sacamos esta suposición? Resulta que en el manuscrito de Bourget, que es el documento más fiable que tenemos sobre esta misa, hay un encabezado que dice, aquí comienza la misa de Nuestra Señora, o sea, Notre Dame. Entonces, pues puede ser un poco lógico que se refiera a eso, aunque también cabe la posibilidad de que pues esta frase, este encabezado, se refiera más a algo litúrgico y no tanto geográfico. Finalmente se ha llegado a la conclusión de que esta misa fue creada específicamente y propiamente para el mismísimo Guillaume de Massieu y su hermano, en memoria de ellos. Se dice que incluso estas misas in memoriam ya se tocaban incluso con ellos en vida. Esto fue para que, bueno, se piensa que fue con el propósito de que Massieu pudiera hacerle ciertos cambios, aspectos técnicos, quizá de volumen, etcétera, yo qué sé, sobre su misma obra para que cuando él muriera quedara perfecta esa obra y se encargara de que se tocara y se cantara, bueno, se cantara nada más porque hemos mencionado que no tiene instrumentos, justo de la manera en la que él quería que se escuchara. Todos estos aspectos son sumamente importantes para que nosotros podamos saber cuál podría ser una buena interpretación de esta obra. Antes de comenzar con esta parte, quiero aclarar que lo que yo diga en este video no es definitivo, no estoy tratando de invalidar otras interpretaciones que hay sobre esta obra, que también son completamente válidas. Simplemente estoy tratando de dar una visión general de cómo es que se interpretaba esta obra en tiempos del mismo Massieu y dar un punto de vista de cómo es que se podría interpretar en estos tiempos la misma obra siguiendo los parámetros del compositor. Bien, comencemos con la instrumentación. ¿Cómo sabemos que Massieu no quería instrumentos en su obra? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, no fue creada para eventos grandes y los instrumentos y grandes coros eran utilizados para eventos, para celebraciones grandes, como por ejemplo en el caso de la coronación de Carlos V. Bueno, como se descartó esa opción de que había sido creada para eso, entonces nos hace pensar que no fue requerido un coro grande o algunos instrumentos que pudieran acompañarlo. Un dato interesante y también es importante mencionar que Massieu dejó 300 florines para solventar los gastos que se iban a llevar a cabo para estas misas en memoriam, que iban a ser ocasiones privadas, por lo que podemos pensar que no tenían suficiente presupuesto como para pagarle a intérpretes o bastantes músicos, por lo que nosotros pensamos que
interpretada únicamente por un solista de cada voz, o sea que solamente eran 4 cantantes. También es importante saber que esta misa se celebraría cada sábado dentro de la Catedral de Notre Dame, en el altar de la Virgen, que está ubicado a la derecha de la entrada del coro, por lo que de aquí se deriva la suposición de que no era una celebración solemne. Finalmente, la polifonía y la compleja rítmica de esta misa hacía mucho más apropiado que se cantara en una capilla lateral, por lo que era muchísimo mejor que fuera un número pequeño de cantantes, o sea, un grupo de únicamente los 4 cantantes que habíamos mencionado. Sin embargo, no podríamos saber con certeza cuáles son las indicaciones que dejó Maciú para la interpretación de su misa. Eso solamente podríamos preguntárselo directamente a él. Bueno, pues ahora vámonos con la partitura. Como norma, los compositores escribían movimientos sueltos, que consistían en un Kyrie, un Gloria, un Credo, el Sanctus, un Agnus Dei y por último el Lit Missa Est. Analizaremos el Kyrie, que es la primera parte del ordinario de la misa, un coro de voces masculinas que es el contratenor, tenor, doplum y triplum, que canta sin ningún acompañamiento a capela. Se encuentra en modo dórico. Su estructura tripartita se basa en el esquema AAA, BBB y CCC. La repetición de secciones en el Kyrie es parte de la estructura normal del texto Kyrie, donde Kyrie eleison se dice 3 veces, luego Christe eleison se expresa 3 veces y finalmente Kyrie eleison se vuelve a repetir otras 3 veces. La textura se limita a 4 voces que se complementan tímbricamente, por un lado las voces superiores y por otro el tenor y contratenor. Se superponen en el mismo espacio musical con frecuencia. La causa de esto podría ser el sistema patriarcal que ha estado presente desde hace muchos años, y en este caso la sociedad medieval impedía contar con una parte femenina de soprano, pero con el tiempo la misa utilizó un mayor rango melódico, ampliando el campo de las voces superiores. Utiliza una melodía muy melismática con cromatismos y especialmente adornada. El compás es ternario, aunque en la primera parte de este no parece muy marcado como consecuencia de su textura contrapuntística, y el uso de octetus provoca un efecto de hipo con notas a contratiempo de manera más marcada en el tercer Kyrie. La existencia de un ritmo melódico más rápido en las voces superiores es menor en las inferiores. En el Kyrie, la mayoría de los melismas duran cerca de 1 minuto, aprovechando su duración de 8 minutos, que es el más largo de la misa, cuando la cantidad de palabras en realidad es menor que en cualquier otro movimiento. La obra fue construida con la técnica del motete isorrítmico, y la fórmula rítmica impuesta por el compositor, al cual la llamamos telea, era considerado distinta a la melodía tomada, que llamamos color. La interacción de estos dos elementos se convirtió en un principio constructivo capital en la composición de los nuevos motetes, y fueron los compositores de Ars Nova quienes lo desarrollaron con mayor eficacia. La apertura del Kyrie en la primera sección de la Misa de Notre Dame tiene un color de 28 notas que abarcan 7 taleas. Las partes del triplum y el motetus ingresan junto con el tenor y el contratenor. Y bueno, así es como nos podemos dar cuenta cómo es que este gran genio creó su obra. Y realmente, si nos ponemos a analizar a cualquier compositor, así nos podemos dar cuenta si realmente fue pensada su obra o si simplemente dijo, pues voy a ponerlo así, a ver cómo sale, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya servido de algo, y si no es así, que por lo menos hayan aprendido algo nuevo. Así que pues denle like a mi video, suscríbanse y nos vemos pronto.